Hola, investigadores de misterios. Prepárense para una revelación impactante que cambiará todo lo que creían saber sobre Hollywood y el FBI. En la mansión de Gene Hackman, los agentes federales encontraron algo tan sorprendente que parece sacado de un guión de película de suspenso. Documentos secretos, conexiones inesperadas y un secreto que ha estado oculto durante décadas. Lo que descubrieron te dejará con la boca abierta y cuestionando todo lo que conocías sobre los bastidores del mundo del entretenimiento. Esta historia es tan explosiva que puede cambiar completamente tu visión sobre fama, poder y los secretos que nunca deberían haber salido a la luz. El descubrimiento en la mansión de Gene Hackman representa uno de los momentos más impactantes y perturbadores en la historia reciente de Hollywood. Lo que aparentemente sería solo una residencia lujosa en Santa Fe se transformó en el epicentro de revelaciones que amenazan con sacudir las estructuras más profundas de la industria del entretenimiento mundial. Los hallazgos realizados por el FBI van mucho más allá de simples evidencias criminales. Son fragmentos de una realidad oculta que pocos podrían imaginar que existiera detrás de las cámaras y el glamour hollywoodense. La escena inicial encontrada por las autoridades policiales de Santa Fe ya era, por sí sola, desconcertante. Los cuerpos de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, encontrados en posiciones que sugerían una muerte súbita e inesperada, creaban un cuadro perturbador. La ausencia de signos de violencia o lucha sumada al ambiente sofocante y al olor inexplicable que impregnaba la mansión formaban un escenario que desafiaba explicaciones convencionales. El cuerpo de Hackman, encogido en el suelo de la sala de estar con expresión facial rígida y casi irreconocible, contrastaba con la posición de Betsy, cuya cabeza reposaba contra el sofá, con la mano extendida como en un último gesto interrumpido. El hedor peculiar que se mezclaba con el aire estancado fue tan opresivo que forzó incluso a investigadores forenses experimentados a retroceder para buscar aire fresco. Esta atmósfera sofocante parecía ser el primer indicio de que algo profundamente erróneo había ocurrido en ese espacio, algo que iba más allá de muertes inexplicables. Era como si la propia mansión guardara secretos tóxicos que ahora comenzaban a manifestarse físicamente en el ambiente. Sin embargo, fue el descubrimiento de la caja fuerte antigua, hábilmente escondida detrás de un armario empotrado en la habitación principal, lo que verdaderamente reveló la dimensión de lo que estaba siendo desvelado. La pesada puerta de acero, al ser abierta, expuso un archivo meticulosamente organizado de documentos que Gene Hackman había protegido durante décadas. Los viejos archivos amarillentos, intercalados con cuadernos manuscritos, no eran simples recuerdos de una carrera exitosa, sino un registro sistemático de secretos que la industria del entretenimiento luchó ferozmente por mantener enterrados. Entre los documentos, destacaba una carta manuscrita fechada en los años 1980, escrita en tinta azul ya desvaída por el tiempo. La firma pertenecía a un director notorio por escándalos de acoso, ya fallecido hace muchos años. El contenido de esta correspondencia, mantenido bajo estricto secreto por las autoridades, sugiere conexiones y complicidades que atraviesan décadas y comprometen a figuras de poder que moldearon la narrativa pública de la industria cinematográfica americana. Aún más perturbador fue el pequeño cuaderno que documentaba meticulosamente reuniones secretas realizadas entre bastidores de prestigiosas premiaciones cinematográficas. Estos encuentros, realizados lejos de los ojos vigilantes de la prensa y del público, parecen haber sido el escenario para decisiones que determinaron no solo a ganadores de premios, sino también el destino de carreras enteras y los rumbos de la propia industria cultural. Las anotaciones detalladas de Hackman exponen un sistema de influencia y poder que opera en las sombras, manipulando aquello que el público consume como entretenimiento. El elemento más enigmático y potencialmente explosivo encontrado en la caja fuerte fue, sin duda, el drive USB etiquetado simplemente como archivos pesadilla. Según relatos del agente anónimo del FBI, el contenido digital almacenado en este dispositivo fue tan perturbador que impactó profundamente incluso a investigadores que habían trabajado en el caso del infame culto NES 4TM. Una referencia que evoca memorias de rituales oscuros y prácticas abominables que la sociedad americana prefiere olvidar. La naturaleza exacta de estos archivos permanece bajo estricto secreto, pero la reacción de los agentes federales sugiere material que sobrepasa los límites de los escándalos convencionales de Hollywood. Un detalle significativo es que la caja fuerte no había sido abierta después del fallecimiento de la pareja, indicando que su contenido no está directamente relacionado con las circunstancias inmediatas de las muertes.
sino que representa un repositorio de secretos acumulados a lo largo de una vida en los círculos internos de la industria del entretenimiento. Ackman parece haber sido no solo testigo, sino también archivista meticuloso de una historia sombría que nunca llegó a los libros o a los titulares. Además de los documentos encontrados en la caja fuerte, el descubrimiento de un tercer teléfono en la residencia añade otra capa de misterio al caso. Este iPhone 15 Pro Max de color titanio, encontrado estratégicamente escondido bajo los cojines del sofá de la sala, no pertenecía oficialmente a ninguno de los residentes de la mansión. La ausencia de huellas digitales identificables en el aparato sugiere un cuidado extremo en mantener a su usuario en el anonimato. El análisis forense de este dispositivo reveló un patrón de uso peculiar y desconcertante. El teléfono se había conectado a diversos suscriptores en los suburbios de Albuquerque, a aproximadamente 160 kilómetros de distancia de la residencia en Santa Fe. Esta conexión remota sugiere un sistema de comunicación deliberadamente diseñado para dificultar rastreos y monitoreos. La lista de contactos completamente vacía y el historial de apenas 3 llamadas recibidas, todas de un número anónimo, refuerzan la naturaleza clandestina de este canal de comunicación. El contraste entre la modernidad de este aparato de última generación y los documentos antiguos encontrados en la caja fuerte crea un puente temporal inquietante, sugiriendo que los secretos del pasado documentados por Ackman continúan vivos y operantes en el presente. El teléfono parece haber sido un portal contemporáneo al mismo submundo que los documentos históricos describen, indicando que las prácticas oscuras documentadas no son apenas reliquias de un pasado distante, sino realidades que persisten entre bastidores de la industria. La combinación de estos descubrimientos, los cuerpos sin signos evidentes de violencia, el ambiente sofocante de la mansión, los documentos históricos meticulosamente preservados, el misterioso drive USB y el teléfono anónimo, compone un rompecabezas macabro que las autoridades aún están intentando descifrar. Lo que inicialmente podría parecer apenas una investigación más de muerte sospechosa se transformó en la posible exposición de una red de secretos y prácticas que desafían nuestra comprensión convencional de la industria del entretenimiento. Las muertes de Jan Ackman y Betsy Arakawa parecen marcar no solo el fin de 2 vidas, sino potencialmente el inicio de un proceso de revelaciones que puede reconfigurar completamente la percepción pública sobre Hollywood y sus mecanismos internos. La caja fuerte inviolada, con su contenido preservado a través de las décadas, puede haber sido la última línea de defensa de Ackman, un seguro contra fuerzas que él conocía demasiado bien. O tal vez su postrer acto de exposición tras años de silencio cómplice. Este descubrimiento nos fuerza a contemplar la posibilidad perturbadora de que, detrás de las pantallas que iluminan nuestras salas de estar diariamente, existe una realidad mucho más sombría. Un sistema sustentado no solo por dinero y fama, sino por prácticas que desafían nuestra comprensión básica de humanidad y moralidad. Las cacerías brutales y fiestas de sangre y huesos mencionadas no son meras metáforas, sino posiblemente referencias a eventos reales documentados en los archivos encontrados. Eventos que ocurrieron a la sombra de las alfombras rojas y ceremonias de premiación. Lo más inquietante es que el FBI, al abrir aquella caja fuerte antigua, puede haber inadvertidamente expuesto apenas la punta de un iceberg cuya verdadera dimensión permanece oculta bajo la superficie brillante de la industria del entretenimiento. Lo que Jan Ackman eligió preservar en su caja fuerte puede ser apenas una fracción de los secretos que Hollywood ha luchado por mantener enterrados, y las repercusiones de este descubrimiento probablemente se extenderán por años, posiblemente redefiniendo completamente nuestra relación con la cultura pop y sus creadores. El marcapasos de Jan Ackman registró su última actividad a las 2:43 de la madrugada del 17 de febrero, marcando con precisión clínica el momento exacto en que su corazón cesó de latir para siempre. Este pequeño dispositivo médico, diseñado para mantenerlo con vida, se convirtió irónicamente en el cronometrador silencioso de su muerte. Los datos extraídos de este aparato han proporcionado a los investigadores una línea temporal crucial. Aunque todavía permanece un vacío inquietante sobre lo que realmente ocurrió en las horas que rodearon este momento fatídico. Lo más perturbador del registro cardíaco no fue el momento final, sino las horas precedentes. A partir de las 19 horas del día anterior, los sensores del marcapasos capturaron un incremento súbito y sostenido en la frecuencia cardíaca de Ackman. Durante casi 4 horas completas, su corazón mantuvo un ritmo acelerado de 105 latidos por minuto, una anomalía significativa para un hombre de su edad.
especialmente durante lo que debería haber sido un periodo de descanso nocturno. Los cardiólogos consultados por el FBI han sido unánimes en su interpretación. Estos no son los patrones cardíacos de un anciano durmiendo tranquilamente o realizando actividades cotidianas. La persistencia de esta elevada frecuencia sugiere un estado prolongado de alarma fisiológica, típico de situaciones de estrés agudo, miedo intenso o la percepción de una amenaza inminente. El cuerpo de Ackman estaba en un estado de alerta máxima durante horas, como si estuviera preparándose para huir o luchar. Lo que hace este hallazgo aún más desconcertante es la contradicción con las imágenes capturadas por el sistema de vigilancia interna que Jan había instalado previamente para monitorear a Betsy. Las cámaras, estratégicamente ubicadas para cubrir los principales espacios de la mansión, no registraron ninguna actividad anormal durante ese mismo periodo crítico. No hay imágenes de discusiones acaloradas, visitantes inesperados o intrusos. La casa, según estos registros visuales, permanecía en aparente calma mientras el corazón de Ackman latía frenéticamente bajo su pecho. Esta discrepancia entre los datos fisiológicos y las imágenes de vigilancia plantea interrogantes inquietantes. ¿Estaba Ackman respondiendo a una amenaza invisible para las cámaras? ¿O quizás a algo que solo él podía percibir? Los investigadores no han descartado la posibilidad de que el sistema de vigilancia pudiera haber sido manipulado, una teoría que gana fuerza considerando la sofisticación de otros elementos encontrados en la escena. En la mesita de noche junto a la cama matrimonial, los investigadores encontraron una agenda de 2025 abierta, un objeto aparentemente mundano que, al ser examinado, reveló un perturbador deterioro mental. Las primeras páginas de enero y principios de febrero mostraban la meticulosa organización que caracterizaba a Ackman, horarios precisos para las sesiones de yoga de Betsy, recordatorios para llamar al jardinero, citas médicas y compromisos sociales, todo anotado con una caligrafía clara y ordenada. Sin embargo, al avanzar hacia las páginas más recientes, la transformación en la escritura es dramática y reveladora. La pulcra caligrafía de Jan degenera progresivamente, volviéndose temblorosa e irregular. En algunas secciones, la presión del bolígrafo varía erráticamente, con trazos que se hunden profundamente en el papel alternados con líneas apenas visibles. Como si la mano que sostenía el instrumento estuviera sometida a espasmos involuntarios. Varias entradas han sido violentamente tachadas, con líneas gruesas que atraviesan párrafos enteros hasta hacerlos ilegibles. Un análisis forense de estas secciones mediante técnicas de imagen avanzada ha revelado fragmentos de texto que hacen referencia a sombras en las esquinas y voces en las paredes, sugestivos de una creciente paranoia o, quizás más inquietante aún, la percepción de fenómenos reales que escapaban a la comprensión racional. En medio de este caos textual, una frase destaca por su clara intencionalidad. Ellos están observando nuevamente aparece triple e insistentemente circundada, como un mensaje que Ackman necesitaba enfatizar. Ya fuera para sí mismo o para un posible lector futuro. La ambigüedad de este mensaje es perturbadora. ¿Quiénes eran ellos? ¿Se refería a personas concretas vinculadas a los secretos documentados en su cofre? ¿O era esta frase el producto de una mente anciana cayendo en la paranoia? Los investigadores aún no han logrado determinar si estas anotaciones representan delirios o advertencias legítimas sobre peligros reales. El informe de la autopsia de Betsy Arakawa ha añadido otra capa de misterio a este caso ya de por sí enigmático. Mientras el examen inicial no reveló signos externos de violencia o forcejeo, un análisis toxicológico exhaustivo detectó en su sistema digestivo un compuesto químico altamente sofisticado y preocupante. Este hallazgo contradice la hipótesis inicial de muertes por causas naturales que los investigadores habían considerado brevemente. Los toxicólogos forenses identificaron en el contenido estomacal de Betsy trazas de una sustancia que comparte similitudes estructurales con el masalán, un potente sedante de uso hospitalario. Sin embargo, este compuesto presentaba modificaciones moleculares específicas diseñadas para acelerar dramáticamente su absorción en el torrente sanguíneo y provocar una amnesia anterógrada aguda, eliminando efectivamente la capacidad de la víctima para formar nuevos recuerdos durante su efecto. Lo más alarmante es que esta variante química particular no figura en ningún registro farmacéutico oficial de los Estados Unidos. Según especialistas en química forense consultados por el FBI, estas modificaciones específicas son consistentes con formulaciones desarrolladas por laboratorios clandestinos asociados con operaciones de inteligencia o redes criminales altamente organizadas.
Este mismo perfil químico ha sido identificado previamente en casos de secuestros sofisticados donde las víctimas reportaron huecos inexplicables en su memoria. Y en algunos homicidios donde se buscaba simular muertes por causas naturales. Los análisis de cronología metabólica indican que Betsy ingirió esta sustancia en algún momento durante la noche del 16 de febrero o las primeras horas del 17. Coincidiendo precisamente con el periodo en que el marcapasos de Jan registraba su actividad cardíaca anormalmente elevada. Esta sincronización temporal no puede ser casual y sugiere fuertemente una intervención externa coordinada. La ausencia de signos de entrada forzada en la residencia, combinada con la falta de registros de visitantes en las cámaras de seguridad, indica que Betsy probablemente conocía a quien le administró la sustancia. O que el intruso tenía acceso legítimo o conocimiento especializado de los sistemas de seguridad de la mansión. La posibilidad de que ella tomara voluntariamente un medicamento no recetado ha sido prácticamente descartada, dado el carácter extremadamente inusual del compuesto y su ausencia total en el mercado farmacéutico legal. Los investigadores están considerando múltiples hipótesis sobre cómo Betsy ingirió la sustancia. ¿Fue disuelta en una bebida? ¿Incorporada en algún alimento? ¿O quizás presentada como un medicamento legítimo por alguien en quien ella confiaba? Los restos de la cena de la pareja han sido meticulosamente analizados, pero hasta ahora no se han encontrado trazas del compuesto en ninguno de los recipientes o utensilios. Un detalle particularmente inquietante es que Jan Ackman, a pesar de la elevada frecuencia cardíaca que sugería un estado de alarma, aparentemente no buscó ayuda médica ni contactó con servicios de emergencia. ¿Estaba físicamente incapacitado para hacerlo? O quizás conocía la naturaleza de lo que estaba ocurriendo y sabía que cualquier intento de buscar ayuda sería fútil o incluso contraproducente. Los registros de llamadas telefónicas y mensajes electrónicos de la pareja durante esas últimas horas han sido minuciosamente examinados, pero no revelan ninguna comunicación de emergencia o señales de socorro. El último contacto externo documentado fue una breve llamada realizada desde el teléfono fijo de la mansión a las 18:22 del 16 de febrero. Aproximadamente 40 minutos antes del inicio de la aceleración cardíaca de Ackman. Esta llamada, dirigida a un número local que resultó ser una farmacia cercana, duró apenas 47 segundos y, según el empleado que la atendió, consistió simplemente en una consulta sobre el horario de cierre del establecimiento. La conjunción de todos estos elementos, el marcapasos que registra un corazón aterrorizado, cámaras que no muestran amenazas visibles, una agenda que documenta un deterioro mental o una creciente paranoia, y un compuesto químico especializado en el sistema de Betsy, apunta inequívocamente hacia una conclusión perturbadora. Alguien estuvo presente en aquella mansión durante las últimas horas de vida de la pareja. Este visitante no era un intruso aleatorio ni un ladrón oportunista. Los datos sugieren la presencia de alguien con conocimiento íntimo de los hábitos de la pareja, familiaridad con los sistemas de seguridad de la residencia, y acceso a compuestos farmacéuticos altamente restringidos. Alguien que no solo fue testigo de los últimos momentos de Jan y Betsy, sino que intervino activamente en el curso de los acontecimientos de aquella noche fatal. A medida que la investigación continúa profundizando en las circunstancias de estas muertes, emerge gradualmente un patrón que sugiere algo mucho más siniestro que un simple homicidio. Los últimos momentos de Jan Ackman y Betsy Arakawa parecen haber sido orquestados con precisión clínica, posiblemente vinculados a los secretos contenidos en aquel cofre inviolado que durante tanto tiempo permaneció oculto tras el armario del dormitorio principal. El silencio de la mansión durante aquellas horas finales, captado por las cámaras de seguridad, contrasta dramáticamente con la tormenta fisiológica que se desarrollaba dentro del cuerpo de Ackman y la invasión química en el sistema de Betsy. Una calma exterior que enmascaraba perfectamente el terror y la intervención que ahora los investigadores luchan por reconstruir y comprender. El análisis de los datos de geolocalización de los teléfonos recuperados reveló una anomalía que desafía toda lógica. El teléfono de Jan Ackman, según los registros GPS, había abandonado la mansión en 2 ocasiones después del 17 de febrero, fecha en que su marcapasos certificó inequívocamente su fallecimiento. Este descubrimiento macabro sugiere que alguien, que no podía ser Jan, transportó deliberadamente su dispositivo móvil siguiendo un patrón específico y calculado. Ambos desplazamientos post-mortem siguieron exactamente la misma ruta, desde la mansión Ackman, tomando la carretera 285 Sur.
hasta detenerse en un apartado estacionamiento junto a una pequeña gasolinera en las afueras de Laredo. La precisión y repetición de este recorrido indica una intencionalidad que descarta cualquier posibilidad de coincidencia. La primera salida ocurrió el 18 de febrero, aproximadamente a las 23 horas, apenas un día después de la muerte de Ackman. La segunda, aún más inquietante por su hora intempestiva, tuvo lugar el 20 de febrero a las 3 de la madrugada. La investigación amplió su radio cuando los técnicos forenses recuperaron grabaciones fragmentarias del sistema de videovigilancia de la zona. Las imágenes, aunque incompletas y de baja resolución, captaron una camioneta negra sin placa frontal visible circulando precisamente durante las noches del 18 y 20 de febrero, en perfecta sincronización temporal con los desplazamientos registrados del teléfono. El vehículo, un modelo pick-up de fabricación relativamente reciente según los expertos en análisis vehicular, aparece como una sombra fugaz atravesando el portón trasero de la propiedad, siempre manteniendo una trayectoria que evite estratégicamente una visualización clara del conductor. Ante este hallazgo, el FBI desplegó un exhaustivo cruce de datos con los registros vehiculares no solo de Nuevo México, sino también de todos los estados colindantes, Arizona, Colorado, Texas, Utah y Oklahoma. Los resultados fueron desconcertantes. Ninguna camioneta correspondiente a las características parciales identificadas figuraba en las bases de datos oficiales. El vehículo, al igual que su conductor, parecía existir en un limbo administrativo, como un fantasma capaz de circular por las carreteras estadounidenses sin dejar rastro burocrático. Este patrón de inexistencia oficial sugiere un nivel de sofisticación que trasciende las capacidades de un delincuente común. La habilidad para operar un vehículo que eluda los registros estatales y federales apunta hacia conexiones con organizaciones que poseen recursos para generar identidades paralelas. Posiblemente entidades gubernamentales o redes criminales con infiltración en sistemas administrativos. La incógnita más perturbadora es el propósito de estos desplazamientos nocturnos. ¿Por qué transportar específicamente el teléfono de Jan? ¿Qué significado tenía la gasolinera de Laredo como punto de destino? Los investigadores han considerado diversas hipótesis. Desde una transferencia de información almacenada en el dispositivo hasta un intento de establecer una coartada digital que confundiera la cronología de la investigación. Algunos agentes han especulado incluso sobre la posibilidad de que estos viajes formaran parte de un elaborado ritual relacionado con los oscuros secretos contenidos en los documentos del cofre. Mientras tanto, el examen microscópico de la escena del crimen reveló señales inequívocas de que alguien había permanecido en la residencia durante al menos 48 horas después del fallecimiento de Jan y Betsy. Esta presencia prolongada constituye una desviación significativa del comportamiento típico en homicidios premeditados, donde lo habitual es que el perpetrador abandone la escena con la mayor celeridad posible. Los técnicos forenses identificaron huellas parciales de calzado en el suelo del baño principal, preservadas en una zona donde la condensación de la humedad había creado condiciones ideales para su conservación. Estas impresiones corresponden a un calzado especializado para senderismo, talla 43 europea, con un patrón de suela altamente específico que los expertos han vinculado a una marca suiza de gama alta. Popular entre montañistas profesionales pero extremadamente rara en el contexto doméstico estadounidense. La profundidad y distribución de estas huellas sugieren a una persona de contextura atlética, probablemente un varón de aproximadamente 1,80 metros de altura y peso proporcionado. Particularmente revelador fue el descubrimiento de patrones de limpieza inconsistentes en diversas superficies de la casa. Las manijas de las puertas del dormitorio principal presentaban marcas características de haber sido limpiadas apresuradamente con algún tipo de paño o toallita. El análisis químico detectó trazas microscópicas de un desinfectante industrial de alta potencia, no disponible para consumo doméstico. Comúnmente utilizado en instalaciones médicas y laboratorios por su capacidad para eliminar no solo huellas dactilares sino también material genético. Sin embargo, la aplicación irregular de este agente sugiere una limpieza apresurada o interrumpida, quizás por algún imprevisto que alteró los planes del intruso. El sistema de videoseguridad interno de la mansión presentó otro patrón anómalo que respalda la hipótesis de la ocupación post-mortem. Las cámaras fueron desactivadas con precisión quirúrgica exactamente a las 3:17 del 17 de febrero, apenas 34 minutos después del último registro del marcapasos de Jan. Permanecieron inoperativas durante exactamente 48 horas, hasta ser reactivadas a las 3:17 del 19 de febrero.
Lo más desconcertante fue que el panel de control del sistema no presentaba nuevas huellas dactilares, lo que indica que quien manipuló el dispositivo utilizó algún tipo de protección en las manos o, más inquietante aún, poseía conocimientos técnicos para hacerlo remotamente. La presencia prolongada de este visitante plantea preguntas fundamentales sobre sus motivaciones. ¿Qué podría ser tan valioso o comprometedor como para justificar el riesgo de permanecer en una escena del crimen durante días enteros? Los investigadores han propuesto diversas teorías, desde una búsqueda meticulosa de documentos o evidencias específicas hasta la posibilidad de que estuviera esperando a alguien más, quizás un contacto que nunca llegó. Una hipótesis particularmente inquietante sugiere que el intruso podría haber realizado algún tipo de ritual o procedimiento relacionado con los secretos contenidos en los documentos del cofre. La naturaleza extremadamente perturbadora de estos archivos pesadilla podría implicar prácticas que trasciendan la comprensión convencional, exigiendo procesos específicos vinculados al momento y circunstancias de la muerte de sus guardianes. Los investigadores han reconstruido parcialmente lo que parece ser una cronología de los eventos. El visitante probablemente ingresó a la mansión Ackman en la noche del 16 de febrero, coincidiendo con el momento en que el marcapasos de Jan registró la elevación sostenida de su frecuencia cardíaca. Esta persona administró el compuesto sedante a Betsy y, de alguna manera aún no determinada, provocó o presenció la muerte de Jan. En lugar de abandonar inmediatamente la escena, permaneció en la residencia durante aproximadamente 48 horas, realizando actividades que permanecen en el ámbito de la especulación. Posteriormente, realizó 2 salidas nocturnas con el teléfono de Jan, posiblemente para establecer contacto con cómplices o para transmitir información extraída durante su permanencia en la casa. La elección de un remoto estacionamiento junto a una gasolinera en Laredo como punto de encuentro sugiere un conocimiento profundo de la región, identificando ubicaciones con mínima vigilancia y escaso tránsito nocturno. La sombra de este visitante se proyecta sobre toda la investigación como una presencia fantasmal que parece conocer íntimamente no solo la distribución física de la mansión, sino también los secretos más oscuros de sus ocupantes. Su familiaridad con la ubicación del cofre oculto tras el armario, su capacidad para navegar por la propiedad evitando los ángulos de las cámaras, y su conocimiento de los sistemas de seguridad indican una conexión previa con la residencia o con los Ackman. ¿Era esta persona un antiguo empleado? ¿Un colega de la industria del entretenimiento vinculado a los secretos documentados por Jan? ¿O quizás alguien más siniestro, un operativo enviado para silenciar definitivamente al guardián de verdades demasiado peligrosas para ser reveladas? La ausencia total de huellas dactilares, ADN u otros identificadores biométricos ha frustrado los intentos de los investigadores por darle un nombre o rostro a este enigmático visitante. Particularmente inquietante resulta la posibilidad de que este intruso no actuara solo. Algunos patrones sugieren la coordinación entre múltiples individuos, la sofisticación técnica para manipular los sistemas de seguridad, la logística para los desplazamientos nocturnos, y el acceso a compuestos químicos altamente especializados apuntan hacia una operación con respaldo organizacional significativo. El misterioso visitante de la mansión Ackman representa actualmente el eje central de la investigación. Su identidad, motivaciones y conexiones podrían proporcionar la clave para descifrar no solo las circunstancias inmediatas de las muertes de Jan y Betsy, sino también los secretos más profundos contenidos en aquellos documentos guardados durante décadas en el cofre oculto. Mientras tanto, la sombra de esta presencia continúa proyectándose sobre Santa Fe como un recordatorio siniestro de que alguien, en algún lugar, posee conocimientos que podrían sacudir los cimientos mismos de la industria del entretenimiento americana. Alguien que, a diferencia de Jan Ackman, sigue vivo y en libertad para utilizar esa información como mejor le convenga. Los secretos de Hollywood representa una inmersión profunda en las entrañas más oscuras de la industria cinematográfica, trascendiendo los límites convencionales de una narrativa investigativa tradicional. Las cartas amenazantes dirigidas a Jan Ackman no son simples comunicaciones intimidatorias, sino verdaderos dispositivos literarios que condensan la esencia del terror psicológico. La frase "sabes demasiado. Quédate en silencio o el silencio te encontrará" trasciende una amenaza literal para configurarse como una metáfora profunda sobre los mecanismos de control y silenciamiento que impregnan el universo de Hollywood. La ausencia de huellas digitales y marcas postales identificables en las cartas añade una capa adicional de sofisticación al misterio.
Este detalle sugiere no solo una preocupación técnica por el anonimato, sino que representa simbólicamente la naturaleza fantasmagórica de las fuerzas que operan en las sombras de la industria del entretenimiento. Es como si las propias cartas fueran manifestaciones de una entidad sin rostro, un poder sistémico que se cierne sobre los individuos. La transformación de Betsy Arakawa de un personaje periférico a una investigadora independiente es uno de los puntos más revolucionarios del capítulo. Su metamorfosis cuestiona los tradicionales roles de género y representa una subversión de la narrativa de victimización. Las anotaciones manuscritas y las investigaciones en su portátil revelan un mapa complejo de corrupción que va mucho más allá de casos individuales, exponiendo una red sistemática de violencia y opresión. Los códigos utilizados, DL, HC, AP, no son solo un mecanismo de protección, sino un lenguaje cifrado que funciona como un código de supervivencia. Cada inicial representa un universo de secretos, una constelación de poder que se extiende mucho más allá de nombres individuales. La menciona figuras como el director acusado de abuso infantil, el magnate de los medios que silencia testigos y la actriz desaparecida tras amenazar con exponer una lista de depredadores en Malibú crea un retrato descarnado de los mecanismos de poder en Hollywood. El diario de Jan Ackman emerge como un documento casi mítico, un testimonio final que trasciende la individualidad. La caligrafía errática y fragmentada en las últimas páginas no es solo un registro personal, sino un grito de denuncia. La frase "nada en Hollywood es aleatorio" funciona como una declaración casi filosófica, sugiriendo que cada evento, por más aparentemente insignificante, está conectado a una trama más grande de significados e intencionalidades. La decisión del FBI de clasificar el caso como investigación criminal inconclusa es particularmente reveladora. Más que un cierre burocrático, representa el reconocimiento tácito de la existencia de sistemas de poder que trascienden las instituciones tradicionales de justicia. Es una admisión silenciosa de impotencia ante mecanismos de ocultación y protección tan sofisticados que desafían cualquier intento de investigación convencional. La metáfora de la mansión de Santa Fe como un memorial invisible es poéticamente devastadora. No se trata solo de un espacio físico, sino de un lugar simbólico donde las narrativas suprimidas encuentran su último refugio. Cada habitación, cada pared sería un testimonio silencioso de las historias no contadas, de los sueños destruidos, de las vidas borradas en nombre de un sistema que privilegia la apariencia y el poder sobre la verdad y la humanidad. El capítulo logra realizar un logro literario impresionante: transformar una investigación aparentemente específica en una crítica sistémica sobre los mecanismos de poder en Hollywood. No se trata solo de desentrañar un misterio individual, sino de exponer las estructuras más profundas de violencia, silenciamiento y manipulación que sostienen la industria del entretenimiento. La narrativa nos invita a repensar Hollywood no como un lugar de sueños y glamour, sino como un ecosistema complejo donde la luz de los focos sirve simultáneamente para revelar y ocultar, donde cada éxito esconde potencialmente una serie de tragedias silenciosas. Es una reflexión profunda sobre poder, verdad y los mecanismos sutiles de control que operan entre bambalinas de la cultura contemporánea. Y ¡wow! Esta historia comprueba que la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier ficción. Los secretos encontrados en la mansión de Gene Hackman son un verdadero terremoto para Hollywood. Pero la investigación no se detiene aquí, hay mucho más por revelar. Si quieres seguir acompañando esta historia increíble, tienes que hacer 3 cosas: dar like a este video, compartir con todos tus amigos y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún detalle de esta investigación explosiva. La verdad está más cerca de lo que imaginas, y solo la revelaremos aquí.